Que el Señor les bendiga en esta linda hora, que el Señor siga bendiciendo su vida a todos los que nos están escuchando por medio de YouTube, por medio de la radio, que sea de bendición este estudio, a hermanos, amigos que nos sintonizan, que el Señor les siga bendiciendo a todos los donde puede llegar este audio, este video, que el Señor siga bendiciendo su vida. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube. Vamos a estudiar la palabra del Señor, la crisis internas de las 4 iglesias de Asia Menor, pero la tendremos que comparar con las iglesias o la actualidad que estamos sufriendo hoy dentro de las congregaciones. El estudio de esta tarde se llama Crisis internas de las 4 iglesias. Las bases bíblicas es Apocalipsis 2:18 y vamos a leer la palabra del Señor y que este estudio sea de bendición para cada radioescucha o cada oyente que esté escuchando este audio. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo fornicaria a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a estar estudiando que en toda congregación de cristianos existen crisis que deben resolverse con la dirección del Espíritu Santo. Por medio de este estudio vamos a enfatizar varios puntos. Vamos a enfatizar en las características de cada una de ellas, aun cuando éstas se descubran detalles que deben de ser censurados. Aún así se trata de la iglesia y a ella se dirige el Señor a través de sus pastores para elogiar sus virtudes y condenar sus defectos. Es posible hacer una proyección de las iglesias o de las iglesias del Asia del siglo I a las de ahora, aunque en diferente contexto. Sobre esa base, nada mejor que adoptar las medidas de prevención que le fueron diagnosticadas a las iglesias destinarias de este mensaje. Las condiciones que prevalecían en aquellos días no son tan diferentes a las que de nuestros días. Por ello, sin caer en el mal uso del contexto, es posible interpretar nuestra crisis a la luz de la historia apocalíptica. Una de las lecciones objetivas de nuestro pasaje bíblico es sin duda el reconocimiento que hace el Señor a la iglesia. Un punto de atención importante en el estudio es analizar la situación geográfica y el nivel social de las congregaciones. Estos elementos, que bien podrían ser positivos, en algunos casos se convierten en la causa de la crisis interna. Un estudio más profundo de este asunto nos ayudará a descubrir cómo el ambiente espiritual es afectado por los extremos de la tolerancia, la insensibilidad o la indiferencia de la iglesia a las prácticas mundanas en su seno. Vamos a estudiar primeramente a Tiatira. Es la más pequeña de las 7 ciudades, muy notable por sus gremios de artesanos y las fiestas que celebraban a los dioses protectores de los gremios. Vamos a ver la iglesia de Tiatira, una iglesia donde la crisis de corrupción era moral. La identificación del Hijo de Dios, debido de haber sido un signo muy confortable para los creyentes de acuerdo al texto, permanecía activos en la fe, en el amor y aguardando con paciencia una visitación divina. El saludo a la iglesia va precedido de una alabanza o un elogio por la firmeza y la constante superación de su labor. No hay disminución en su tarea a pesar de los tormentos que representaban las crisis espirituales y morales que había en el seno de la iglesia. Era una iglesia sumamente activa en sus ministerios. La intensiva actividad de esta iglesia es reconocida por Dios. Pero toleras es la acusación la cual puede interpretarse como que disimulas lo que está sucediendo. Las enseñanzas de Jezabel, semejantes a las de Balaán, implicaban una inmoralidad sexual, además del pecado de idolatría.
Esos hechos corrompidos seducían a los siervos de Dios a cometer fornicación. Pero aparece una revelación de la misericordia divina y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es esa la voluntad de Dios también en cuanto a nosotros, como nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 3:9. Ahora estudiaremos un poco sobre la iglesia de Sardis, una crisis de insensibilidad espiritual. Podemos ver que Sardis era una ciudad lujosa y lujuriosa, predominante el comercio de la lana. Atravesaba la ciudad un arroyo de donde se extraía oro. La palabra dice, y el estudio vamos a verlo en esta tarde, el contexto en el que estaba situada la iglesia posiblemente había influenciado negativamente en su misión. No hallamos en él saludo ninguno de alabanza para esta iglesia. Padecía del orgullo y de la vanidad de glorias pasadas. No se reconoce ningún avance en la iglesia, pues la comodidad y el lujo habían penetrado en la espiritualidad, generando una condición que se describe como muerte. Una condición que contrasta con la obra realizada por Cristo mediante su sacrificio, el cual nos da vida. Podemos ver en Efesios 2:1-5, de donde Él mana la vida. Una exhortación a ser vigilante. El mensaje trae consigo una orden. Sé vigilante, no debe distraerse en formalismo. Se trata que de todo creyente fiel debe mantener su atención a las cosas espirituales. Puede ver en Mateo 24:42 y 25:13. La invitación es a poner a un lado los cadáveres, lo que ya murió, y ocuparse de las cosas que aún están vivas para evitar que pasen a formar parte de los muertos. La crisis, aunque grave, aún puede resolverse. Quedan cosas que no han muerto, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Este es un martillazo al pesimismo y al conformismo. Siempre va un remanente fiel. Véase Primera de Reyes 19:18. Vamos a la iglesia de la Filadelfia, una crisis de visión. Filadelfia es una pequeña ciudad con una fuerte colonia de judíos, situada entre Sardis y Esmirna, una zona expuesta a frecuentes terremotos. Una puerta abierta. El concepto trata acerca de la ubicación de la puerta por donde obtenían sus riquezas, la ciudad. La expresión se usa para instar a la iglesia a usar las oportunidades que se le han ofrecido. Filadelfia, la autoridad del autor de este mensaje. En el caso de esta iglesia, su principal problema era la falta de visión. No hallamos una censura, sino un desafío a que miren más allá de sus contornos, en contraste con las demás. Filadelfia recibe un mensaje de afirmación de parte de el verdadero, el que tiene la llave. Debe entenderse la presentación como una declaración de que el éxito no depende del vigor de la iglesia, sino de su confianza en la palabra que celosamente hemos aguardado. El Señor no solo bendice las iglesias fuertes y donde hay abundancia, sino también le interesa la más fidelidad de las iglesias. Para aumentar la fuerza de la iglesia contra el mal, muchas congregaciones tienen un inicio humilde y carecen de todo, pero la poca fuerza o pocos recursos no constituyen un impedimento para plantearse un reto con miras hacia el futuro. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así de fundamental consideró el Señor la fidelidad de esta pequeña comunidad de cristianos. La oportunidad está delante de ellos como premio a su perseverancia y depende de su fe al entrar o no por esa puerta. La puerta está abierta para entrar por ella a pesar de la soberbia de los malos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Usted puede ver en Hechos 5:1-5. Y Dios le asegura a la iglesia que si actúa, sus enemigos serán humillados y ella no pasará por la hora de la prueba, es decir, por la tribulación. Hay momentos difíciles donde vamos a tener que definir nuestra fe. Ahora vamos a hablar un poco sobre la iglesia Laodicea. Esa era la crisis de falta de definición. Una iglesia rica pero mal evaluada. Laodicea, ciudad fundada por Antíoco y llamada así por en honor a su esposa, Laodice.
Fue un gran centro médico oftalmológico. Carecía de un sistema local de agua potable, tenía que traer aguas termales desde una distancia considerable, de ahí que éstas fueran tibias. Es una bendición cuando una iglesia posee suficientes recursos para realizar su misión, pero no siempre los recursos económicos se utilizan con la sabiduría que se deben y como consecuencia no satisfacen las necesidades más esenciales de la comunidad. Esa parece la crisis de la Odisea. La radiografía divina arroja un cuadro lamentable de indefinición, que ni eres frío ni caliente. No se podría decir que es totalmente mundana, pero tampoco es una iglesia santa y sin mancha. La iglesia otra vez se ha visto influenciada por el ambiente social. El diagnóstico no arroja crisis de corrupción moral o de adulterio o doctrinal. Se trata de un síndrome distinto, un exceso de autoestima y de gratificación. Un estado de vanidad que no le permite ver sus errores ni aceptar que haya espacio para recibir algo de los demás que no sea estrictamente económico. Veremos la exhortación por ser una iglesia tibia. ¿Cómo entender la expresión "te vomitaré de mi boca"? Consecuencias inevitables de beber agua tibia. Dios actúa de acuerdo a su justicia, siempre dándole al delincuente una oportunidad de arrepentimiento y a los fieles de estar definidos y firmes en la fe sin vacilaciones. El mensaje debe entenderse como una acción de purificación, de disciplina para producir un cambio positivo y no solo como un acto de repudio. Es bueno recordar que, como advierte en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esa es la clave del mensaje. Vomitar no significa aquí desechar ni destruir, sino salvar el cuerpo mediante un proceso natural que le permite volver a la normalidad. Dios llama aquí la atención a las verdaderas riquezas pasadas por alto por esta iglesia. Solo la riqueza espiritual puede comprar vestiduras blancas y colirio para producir una visión clara. Es posible que toda la iglesia escuche y entienda, pero el Señor se presenta como el Señor de la puerta. Por eso los que atienden su llamado les permitirán entrar y morar en ellos y serán huéspedes del banquete celestial que se les prepara el día del Señor, cuando estemos con Él en su gloria. La gloria sea para Dios. Estamos estudiando las 4 iglesias, las cuales pidieron la visión, perdieron, gloria a Dios, aleluya, perdieron esa visión que el Señor les tenía. Oh, gloria a Dios, aleluya, le tenía permitido por medio de su palabra, pero fueron decayendo. Estamos viviendo la misma situación en estos tiempos. El presente estudio tiene la aplicación en muchas congregaciones de la actualidad. Existen iglesias que cometen los mismos errores que las iglesias de Asia del primer siglo. Corresponde a los líderes de las iglesias evaluar cómo se está desempeñando el ministerio encomendado por el Señor hasta el día de hoy. Especialmente si tomamos en cuenta que vivimos en una época donde la tecnología, la vanidad y los negocios inundan el ambiente y enfrían la fe. El mensaje de las iglesias corresponde al tiempo de hoy, salvando diferencias del contexto socioeconómico. Varias recomendaciones podemos extraer de este pasaje. Primero, no debemos sentir temor en disciplinar la conducta inmoral, rechazar las profecías sin fundamento y desechar todo otro culto que no sea el que debemos a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, debemos cuidarnos de no caer en un letargo espiritual al vivir de experiencias pasadas. Somos llamados a vivir renovados nuestro compromiso y experiencia día tras día. Cuidado con vivir una vida de apariencia. Tercero, frente al reto del mundo actual, nos resulta muy lamentable el detenernos en trivialidades y pasar por alto las puertas abiertas para ensanchar nuestra cabaña. Es indispensable mirar más allá de los límites de nuestras paredes. Hay que despertar el mundo más grande que nuestro reducido espacio local. Cuarto, una vez que nos llegue la abundancia, no debemos poner el corazón en ella. Como dijo Salomón, usemos los recursos para servir y no para quedarnos dormidos encima de ellos.
La crisis, incluso los conflictos, afectan a toda iglesia por la misma naturaleza humana. ¿Cómo enfrentarlas? Es la diferencia. Ningún poder institucional o legalistismo puede sustituir el poder de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo. Es preciso presentar a Dios nuestras dificultades para estar reconciliados con Él y con los miembros de la congregación. Gloria a Dios, aleluya. Espero que este estudio de la palabra les ayude para que usted crezca espiritualmente. Vemos la crisis que sufrieron aquellas iglesias y de igual manera muchas congregaciones están sufriendo esas crisis. La crisis de corrupción moral, crisis de insensibilidad, crisis de visión y crisis de falta de definición. Que el Señor le bendiga grandemente y que este estudio haya sido de bendición para su vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor les bendiga.